Buen día, tutor y estimados compañeros. Mi nombre es Alvaro Vargas, pertenezco al grupo 21 del curso de Arquitectura de Computadores. A continuación vamos a realizar el video tutorial de la actividad para el proyecto final del curso. Entonces, como el primer punto de la actividad, dice que mediante un mapa mental explicar el concepto de la máquina secuencial del programa de almacenado de las arquitecturas de computadores von Neumann en relación con los tres aspectos básicos como el programa almacenado, máquina secuencial e implementación. Al igual mostrar de manera el mismo mapa las ventajas y características de la arquitectura. Para este punto, digamos que de acuerdo con la arquitectura de von Neumann, este ha sido el punto de partida de la mayoría de las computadoras modernas, pues aunque la organización de las unidades ha cambiado un poco, pues hoy en día con la evolución de la tecnología pero aún ha mantenido pues su esencia. Entonces para esto, de acuerdo con el mapa que realizamos, entonces nos dice que la arquitectura de computadores en sus partes básicas tiene como los sistemas de entrada y salida, las unidades de control, la memoria, la unidad aritmetológica. En la parte de máquina secuencial, esta se compone de control, de memoria, de órganos de cálculo, de funciones y unidades de entrada y salida, así como el programa de almacenamiento, que este se compone de instrucciones del programa, los datos de memoria, el almacenamiento de datos y las instrucciones simples. En las ventajas, su propósito general tiene para nuevos programas para alimentar la máquina, secuencia de instrucciones para modificar los programas y agilidad en la ejecución. En el enfoque estructural, el sistema está compuesto por el sistema de procesamiento, el sistema de almacenamiento y sistemas de entrada y salida. Y en el enfoque funcional tiene el procesamiento de datos, tiene el traslado de datos, almacenamiento de datos y operaciones de control. El segundo punto dice que diseñar un gráfico sobre la evolución de los microprocesadores y principales fabricantes y tener en cuenta la evolución hasta la actualidad. Entonces tenemos que el microprocesador es la parte principal de todo ordenador y que este es el encargado de ejecutar las instrucciones en el que especificamos en un programa de realizar las comunicaciones con demás periféricos y realizar la tarea que se le ha encomendado. Aquí podemos decir también que el microprocesador pues es el cerebro de una computadora y este ejecuta los programas y que es imprescindible para el funcionamiento del ordenador. La función de este es recuperar, interpretar y cumplir instrucciones, así también como operar como calculadora del sistema, haciendo que las operaciones aritméticas y también operaciones lógicas. Entonces, esa es como la definición del microprocesador. Aquí tenemos la evolución de los microprocesadores desde 1971, que este empezó con el Intel 404 y que el fabricante Intel impulsó la calculadora de Busicom y el 2300 transitores de 8 bits de frecuencia de reloj de 700 kHz. En 1972 el Intel 8008
y el fabricante fue Intel. Este microprocesador es de 8 bits y se encargaba de 3300 transitores con una frecuencia de reloj de 800 kHz. En 1974, el SCMP, fabricado por National Semiconductor, esto era mediante bus de datos de 8 bits utilizando en propósitos educativos y de investigación. En 1974, el Intel 8080, fabricado por Intel de 8 bits, este era de 4500 transitores, frecuencia de reloj de 2 kHz, convirtiendo en la primera computadora personal. Para 1975, el Motorola 6800, fabricado por Motorola, que contiene 6800 transitores. En 1976, el Z80, fabricado por la compañía Zilong, iniciando por 8 bits, constituido en tecnología de NMOS, y su fabricación estaba basada en Intel 8080. En 1978 tenemos el Intel 8086 y 8088, fabricado por Intel, de 16 bits, y fueron los mejores de esta época. En 1980, el Motorola 68021, fabricado por Motorola, dirección de 32 bits de velocidad y de 12 a 32 MHz. En 1982, el Intel 8286, fabricado por Intel, con 134.000 transitores de 16 bits. En 1985, el Intel 8386, fabricado por Intel, integrado con 275.000 transitores de 32 a 32 bits, llamado P3 por ser de tercera generación. En 1981, el VAX 78032, fabricado por Digital Equipment Corporation, con tecnología ZMOS, 32 bits, con 125.000 transitores. En 1989, el Intel 8486, fabricado por Intel, integraba en su propio chip una unidad de interfaz de bus mejorada para memoria de caché unificada, conjunto de instrucciones optimizado en una unidad de coma flotante. Para 1991, tenemos el AMD AMX86, fabricado por AMD, y aquí se concluyen la serie de AM286, AM386, AM486 y AM586. Para 1993, el PowerPC 601, fabricado por la alianza AIM, con tecnología RISC, de 32 bits, de 50 y 66 MHz, utilizados principalmente en computadores. Y hasta ahí, hasta esta parte. Luego continuamos con en 1993 con Intel Pentium, fabricado por Intel a 64 bits, son que para ese entonces fueron los más potentes que el i486. Para 1994, el PowerPC 620, fabricado por IBM y Motorola, y tenía 7 millones de transitores,
y este pues corría a 133 MHz de 64 bits. En 1995 el Intel Pentium Pro, fabricado por Intel, 32 bits, se usó en servidores, contiene 5.5 millones de transistores. Para 1996 el AMD K5 y K6, fabricado por AMD, arquitectura RISC, velocidad de 166 y 500 MHz. En 1997 el Intel Pentium 2, fabricado por Intel, de 7 millones de transistores, de velocidad de 333 kHz, bus de datos de 32 bits y ejecución dinámica. Para 1998 el Intel Pentium 2 Xeon, fabricado por Intel para estaciones de trabajo, servidores, pueden configurarse sistemas basados en este procesador para integrar de 4 a 8 procesadores trabajando en paralelo. En 1999 el Intel Celeron, fabricado por Intel, bajo costo, de 28.100.000 transistores, destacado para usos como juegos y software educativo. En 1999 el Intel Pentium 3, fabricado por Intel, con 9.5 millones de transistores de 5.000 kHz, bus de datos de 32 bits. Para en el mismo año, 1999, el Intel Pentium 3 Celeron, fabricado por Intel Corporation, mejoras que refuerzan el procesamiento multimedia, acelera la transmisión de información a través del bus de sistema al procesador. En el 2000 el Intel Pentium 4, fabricado por Intel, 42 millones de transistores, este era de 1400 kHz, mejora en las instituciones, en las instrucciones SSE. Para el 2001 apareció ya el AMD Athlon XP, fabricado por AMD, más rápido, compatibilizaba las instrucciones SSE y las D3D NOW. En el 2003 Intel Pentium, fabricado por Intel, de 64 bits, capacidad de inalámbrica LAN, integradas en los portátiles bajo el consumo de energía. Para el 2004 el Intel Pentium 4, fabricado por Intel, tenía problemas de calentamiento. En el mismo año, en 2004, el AMD Athlon 64, fabricado por AMD, de 32 bits, tecnología de reducción de velocidad del procesador. Y pues para el 2006 Intel Core Duo, fabricado por Intel, conjunto de instrucciones de 80 a 64, basado en la nueva arquitectura Core de Intel. En 2007 el AMD, fabricado por AMD, la primera generación de procesador de 3 y 4 núcleos, basado en la arquitectura K10. Luego continuamos para el 2008 con Intel Core, fabricado por Intel, de 731 millones de transistores. Intel Core 7 es una familia de procesadores de 4 núcleos de la arquitectura de Intel. Para el 2008 Intel Atom,
fabricado por Intel, destinado para usarse en dispositivos móviles en Internet. Para el 2008 los AMD Athlon 2, fabricado por AMD, tiene buen rendimiento a buen precio. Para el 2000, en el mismo año 2008 los AMD fabricado por AMD aumenta la calidad de caché y el núcleo fabricado en 45 milímetros. En el 2009 el Pentium D fabricado por Intel es similar a los anteriores procesadores, pero con doble core y es de gama alta. El 2009 el AMD fabricado por AMD, tecnología Cool de 3 núcleos. Para el 2010 el AMD Turban, fabricado por AMD, primer procesador AMD de 6 núcleos. Para el 2011 el Intel Core, fabricado por Intel con tarjeta gráfica integrada, con más eficientes y rápidos. En el mismo año, el 2011, el AMD Fusion, fabricado por AMD, es la unión de CPU, GPU, y es el primer chip para mejorar velocidades de transferencia de datos. El 2012 Intel Core, fabricado por Intel, procesador tercera generación de 22 milímetros de ancho y de transitor. El 2013 Intel Core, fabricado por Intel, procesador de cuarta generación, procesadores Core 3, 5 y 7 y tiene mayor rendimiento. El 2013 el Apple A7, fabricado por Apple, es el primer micro para dispositivos móviles con la arquitectura de 64 bits. Para el 2014 Apple A8, fabricado por Apple, tiene 2 núcleos, mayor velocidad de reloj y mantiene la arquitectura de 64 bits, 20 manómetros y contiene 2000 transistores. Para este mismo año, el 2014, la AMD FX 9590, fabricado por AMD, con arquitectura de 8 núcleos, 32 milímetros y tiene una frecuencia de 5 GHz. 2014 el AMD, fabricado por AMD, enfocados a equipos HP, Dell, Acer e IBM, tanto en estaciones de trabajo como en rack de servidores. Y hasta ahí creo que es como la evolución de los microprocesadores. Ahora pues el siguiente punto de la guía era pues desarrollar un mapa secuencial en el cual muestre el enfoque funcional y estructural de una computadora basada en la arquitectura de Bob Neumann. Entonces, la arquitectura de Bob Neumann es una organización. Entonces tenemos que el enfoque funcional son operaciones, son pensamiento de datos, traslado de datos, operaciones de control y almacenamiento de datos. Y flujo, por otro lado tenemos flujo entre componentes funcionales. ¿Cuáles son estos componentes funcionales? Entonces para esto tenemos la unidad de control de proceso, el procesador, como es la unidad de control. Tenemos también la unidad aritmética, lógica, la unidad central, los periféricos de entrada y dispositivos de almacenamiento masivo. Por el lado del enfoque estructural, pues este se compone de sistema de procesamiento, de sistema de almacenamiento, sistema de entrada y salida, y pues esto interconectando los sistemas, la estructura de interconexión. En máquinas actuales se implementa en buses que permiten la comunicación entre unidades funcionales por medio de ruta de datos. Entonces, por este lado, ese es como el mapa conceptual
de la arquitectura de von Neumann. También pues en la arquitectura de Neumann, pues como ya lo habíamos escrito antes, era como el von Neumann es como la ha sido el punto de partida de la mayoría de las computadoras, como lo dije antes, creo. Aunque la organización de las unidades han cambiado un poco con la evolución, y pues pero se ha mantenido como la esencia. Entonces, el cuarto punto, el sistema de el sistema el cuarto punto nos dice que sistemas numéricos, sistema decimal, sistema binario, conversión entre decimal y binario, operaciones matemáticas basadas en base de datos, operaciones lógicas, sistema hexadecimal, y conversión entre hexadecimal y decimal, y conversión entre hexadecimal y binario. Entonces decimos que el sistema decimal es el que prácticamente todos usamos, o sea, del 1 al infinito. Dicho sistema se basa en la unidad, o sea, el 1. Todos los múltiplos son productos de la suma de unidades, como por ejemplo 2 es igual a 1 más 1, y así sucesivamente. El sistema binario, esto se denomina numeración binaria de 4 bits. El significado de las palabras bit identifica a cada uno de los valores de que está compuesto, puesto que está compuesto de 4 posibles valores de 0 y 1. Por ejemplo, el 1, 001, o sea 3 ceros, y un 1, o sea 4 bits. También es la unidad más pequeña de información que utilizan los ordenadores, y se dice que la más pequeña puesto que esta ya no se puede dividir en más valores que el 0 y el 1. El el sistema se basa en valores, el 0 y el 1, aunque en la unión de ambos puede crear cualquier número. Para cada valor, este posee una determinada característica, siendo una tabla de valores del 0 al 15. Y pues aquí tenemos nuestra tabla de valores, donde está bueno, desde el 0 y pues hasta el 15. Entonces esta parte ya es como el complemento del sistema binario. La conversión de sistema binario a sistema decimal. Entonces que trabajando en el lenguaje ensamblador nos encontramos con la necesidad de convertir números del sistema binario, y que es empleado por los ordenadores en sus operaciones más elementales al sistema decimal. Que el sistema binario está basado en 1 y 0, siendo 1 como el valor activo y el 0 como el inactivo. Para la conversión se utiliza la siguiente fórmula. Por ejemplo, si tenemos el número binario 1 0 0 1 1, tomamos de derecha a izquierda cada dígito y lo multiplicamos por la base elevada a la posición que ocupan, comenzando por la posición 0. Entonces pues ahora la conversión del sistema decimal al sistema binario, pues entonces ahora pues la operación inversa a la anterior pasa de decimal a binario. Para ello la operación, aunque varias, consiste en dividir el número entre 2 de la siguiente manera. Supongamos que el número es el 33, entonces el 33 lo dividimos entre 2 y este nos da 6 con el resto de 1. El 16 lo volvemos a dividir entre 2 y el resultado es 8 y con el resto es 0. El 8 lo dividimos nuevamente en 2 y nos da 4 y el resto es 0. El 4 lo dividimos en 2 y nos da 2 con el resto es 0.
el 2 lo volvemos a dividir entre 2 y nos da 1 y el resto 0. Y el 1 pues lo dividimos entre 2 y nos da 0 con el resto de 1, y aquí siempre el resto 1 pues no se puede utilizar más porque ya entonces sería 0.5. Entonces ya como que ahí para la vaina. Pues ahora solo tenemos que coger el resto de cada división y lo ponemos de derecha a izquierda. Y pues nos queda como está en la parte de aquí. Para la conversión de decimal a decimal, entonces este sistema para pasar de decimal a decimal, primero deberá pasarlo a binario, y la operación de binario a decimal es, se coge el número binario en 4 grupos de bits de derecha a izquierda, teniendo el número binario que es 1 1 1 1 0 1. Lo cogemos derecha a izquierda y en grupo de 4, quedando así como 11 y 1101. Como el primer grupo sé que nos da como solo dos cifras, que es 11, le añadimos el principio los ceros que necesite para complementarse a 4 bits. En este caso dos ceros, quedando entonces así como 0011, y por lo tanto el primer número queda así como 0011 y 1101. Entonces cogemos el primer grupo de 4 bits, o sea el 0011, y cogemos la tabla de valores del sistema binario, y pues aquí finalmente pues tenemos nuestra tabla de valores para la conversión de sistema hexadecimal. Entonces, como se puede observar, el número 0011 corresponde al 2, el 1101 corresponde al 13, y ahora cogemos los valores que antes nos pusimos en la tabla del sistema decimal y que tenemos, y decimos que tenemos así. Entonces aquí está nuestro del 0 al 15, que tenemos que el A es 10, que el B es 11, que el C es 12, que la D es 14, que el E es 15 y la F es 16. Aunque en el 2 tenemos la tabla binario, al buscarlo en la hexadecimal corresponde también al 2. El 13 tenemos que la tabla binario corresponde a la hexadecimal, a la D, puesto que a partir del 9 la A es 10, la B es 11, la C es 12, la D es 13, la E es 14 y la F es 15. Entonces, por lo tanto, en el número 111101 el hexadecimal es el 2D. Tenga cuidado que para que los números hexadecimales se representan siempre terminamos en H, o sea 2DH sería nuestro número, pero la H no tiene ningún valor más que de informar que se trata de un número hexadecimal. La conversión de hexadecimal a decimal. Entonces, para convertir un número de hexadecimal a su equivalente decimal, multiplicar el valor decimal de cada dígito hexadecimal por su peso, y luego realizar la suma de estos productos. Los pesos de un número hexadecimal crecen según las potencias de 16 de derecha a izquierda. Para un número hexadecimal de 4 dígitos, y los pesos son, entonces, el 16 elevado a la 1 pues sería igual a 16. 16 elevado a la 2 nos daría como resultado 56. Y el 16 elevado a la 3 sería 4096.
Entonces ahí ya tenemos nuestra conversión de hexadecimal a decimal. La conversión de hexadecimal a binario, entonces nos dice que la conversión de un hexadecimal a binario es la acción de la codificación de cada valor hexadecimal a su representación binaria. Un valor hexadecimal está constituido por un número del 0 al 9 o una letra del A a la F. Para cada valor hexadecimal se puede convertir en un valor binario consistente de 4 números que solo pueden ser el 0 o el 1. Ejemplo, convertir un valor hexadecimal 3F al binario. El proceso consiste en convertir cada valor hexadecimal y su equivalente a binario. El 316 equivale al 0, 0, 0, 1, 1, 2. El F16 equivale al 1, 1, 1, 1, perdón, 1, 1, 1, 1, 2. Que el equivalente de 3F16 equivale al 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Y nuestra tabla de conversión binaria. Aquí tenemos nuestra de binario y nuestro hexadecimal. Y ahora nos dice que el siguiente punto es desarrollar un gráfico en el cual se muestren los registros de un procesador 8086. Aquí tenemos nuestro gráfico. Dice que los registros del procesador 8086. Entonces aquí por un lado tenemos los registros de posición central. Tenemos el AX, que es un acumulador, el BX, que es la base, el CX, que es el contador, y el DX, que es para datos. Que cada uno de ellos se dividen en dos registros de 8 bits. De AH a AL, de BH a BL, de CH a CL y de DH a DL. Y entonces dice que H significa int, alto, y L significa low, bajo. Entonces nuestro registro índice SI, que es índice de origen, que el DI, que es índice de destino. Entonces, y también pues por otro lado tenemos los registros de puntero de pila, que el SP es el puntero de pila, que el BP es el puntero base, y por el otro lado tenemos los registros de segmento, que el SC, perdón, el CS es el segmento código, el DS el segmento de datos, el ES el segmento extra, el SS es un segmento de pila. Los registros de apuntador de instrucciones tenemos el IP, Instruction Pointer, registro bandera tenemos el CF, que es de acarreo, que el AF, acarreo auxiliar, el PF, paridad. Cuando está A1 indica que hay un número par, bits activos, que el OF indica que el desbordamiento de un bit de orden alto. Tenemos tenemos el DF, dirección, que dice que pues nos dice que controla el incremento y decremento de los registros SI y DI. FI, la interrupción,
controla el disparo de las interrupciones, que la tenemos que TF de la trampa, y permite la operación del procesador de modo de depuración paso a paso. El SF es el signo y contiene el signo resultante de una operación aritmética, 0 positivo y 1 negativo. Y el ZF0 indica si se ha producido un resultado 0 o una comparación con operaciones iguales. Entonces por este lado, pues este es como el registro del procesador 8086. Entonces para el siguiente punto tenemos los progresos y avances de la tecnología y semiconductores en relación a microprocesadores de tipo CISC y tipo RISC. Entonces la arquitectura tipo CISC, este tipo de microprocesadores tiene un conjunto de instrucciones que se caracteriza por ser muy amplio y permitir operaciones complejas. Este tipo de arquitectura dificulta el paralelismo entre instrucciones, por lo que aumentan un sistema que convierte dichas instrucciones complejas en varias instrucciones simples de tipo RISC. En la microprogramación es una característica importante y esencial casi todas las arquitecturas CISC. Por ejemplo, en Intel 8086, 8088, 8286, 8386, 8486. Para Motorola, el 68000, 68010, 68020, 68030 y 6840. Las instrucciones más compuestas son decodificadas internamente y ejecutadas por una serie de microinstrucciones almacenadas en una ROM interna. Para esto se requieren de varios ciclos de reloj, al menos uno por microinstrucción. Intel, el creador de CISC, en 1991, creando como el primer microchip, dando paso a la informática personal. En 1992 la apariencia del 8080 es un chip capaz de procesar 8 bits para representar números y letras. Luego nace la cuarta generación de las computadoras personales. En 1980 el CISC fue utilizado por el procesador Motorola e Intel 6804 de 8486. Y pues nos dice que es un procesador de CISC, tiene que procesar instrucciones más largas de longitud. La microprogramación es importante en las arquitecturas CISC. Para la arquitectura tipo RISC, entonces diseñado para aumentar la velocidad del procesamiento de una determinada arquitectura base, debido a que tiene un conjunto de instrucciones. Simplificando estas se pueden implantar pues hardware directamente en la CPU, por lo cual elimina el microcódigo y la necesidad de codificar instrucciones complejas. Las instrucciones, aunque con otras características, están divididas en tres grupos: transferencia, operaciones y control de flujo. Esta estructura simple de procesador RISC se aprovecha con frecuencia para ubicar en el mismo funciones adicionales. La unidad para el procesamiento aritmético de punto flotante. La unidad para administración de memoria, funciones de control de memoria de caché, implantación de conjunto de registros múltiples. En los 70 las mejoras tecnológicas permitieron tener velocidades de memoria principal, lo que hizo posible trabajar con instrucciones simples.
Los principios de la evolución RISC incluyen el procesador RISC en 1982 y RISC-2 en 1983. En 1990 Motorola y IBM desarrollaron un chip RISC diseñado para ordenadores personales en PowerPC. Y nos dice también que el procesador RISC necesita un tiempo de procesamiento de 4 veces mayor que un SIX. Entonces aquí tenemos nuestras fuentes bibliográficas de donde fue tomada nuestra información, la información que les acabo de presentar. Entonces, como de ustedes la pueden consultar en caso de ser necesario, y pues como en forma de darle agradecimiento a estas personas que nos ayudaron para este trabajo. Y por último, pues muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.